Entonces les informamos que ya estamos grabando pues la reunión para efectos de que quede en el campus virtual. Listo. Entonces hoy es nuestro último encuentro de este ciclo. Listo. Eh, yo voy a estar acompañando pues este momento más o menos unos 20 minuticos. Eh, la idea es como hacer un cierre y ese cierre tiene un apellido muy concreto que es un cierre admirando lo que es la analítica, ¿cierto? Como para mirar desde los conceptos que tenemos de analítica. Esta mañana estaba leyendo yo este artículo, un artículo que pretende motivarnos, estamos en el camino correcto. Y nos dice que esto es un estudio doctoral que está diciendo que no hay personas capacitadas en agricultura, ¿cierto? Y que esto puede impactar la seguridad alimentaria a nivel mundial. Este es un estudio de Australia, pero en sus estudios doctorales el artículo publicaba que esto puede ser un tema de todo el mundo. Por eso, este curso de granjas inteligentes lo que nos permite es concientizarnos y que los chicos y chicas quieran aspirar a una agricultura de precisión, a una agricultura diferente. Y el día de hoy, entonces les voy a hacer como quien dice una motivación a qué hay después entonces de que la granja sea inteligente y ese después se llama una analítica de datos. Dentro de la agenda vamos a mirar unos daticos con el cultivo del tomate, que la idea es que deriven entonces es por qué es importante hacer analítica. Luego miramos entonces cómo es el consumo de información y datos, cuál es el proceso de los datos, un tema bien llamativo de profesiones y salarios en analítica con base en el mercado gringo, ¿cierto? Los datos en el mercado gringo. Y bueno, ¿y qué hay en el futuro? Una cosita que es un llamado a la acción y qué hay en el futuro para nosotros que estamos arrancando en esto de la agricultura de precisión, ¿cierto? Eh, en este momento tienen en la presentación una gráfica del cultivo de tomate, ¿cierto? Esto pues es en pesos en Colombia, del cultivo del tomate, ¿cuánto vale un kilo? Desde el 20 de noviembre de 2023 hasta el 6 de mayo de 2024. ¿Cómo es la fluctuación del cultivo de tomate? Recuerden que estamos en agricultura de precisión, ¿cierto? ¿Por qué el tomate? Posiblemente el tomate sea la verdura más consumida y producida a nivel mundial, muy a la par de lo que es pues la papa. Pero este es uno de los productos líderes y se cultiva en casi todo el mundo y la producción es absoluta. Pero si miran en la gráfica, por ejemplo, no tienen que saber como quien dice una escala comparativa, pero por ejemplo, arrancamos de un precio que vale casi 2.000 a un precio que vale 4.200. Eso es el doble. Lo primero que uno concluye es que el cultivo del tomate genera mucha fluctuación en el precio. Listo. Y yo aquí pues quiero dejar unas preguntitas bien interesantes. Entonces, ¿qué tendría que saber yo para decir, primero, la primera pregunta, entonces, ¿cuándo debería estar en producción mi tomate? Si yo quiero maximizar las ganancias de mi cultivo, obviamente aplica para lechuga, aplica para albahaca, o sea, todas las hortalizas tienen un ciclo de vida. Y más si es una agricultura de precisión, nosotros podemos controlar absolutamente todo. Con base en esta gráfica, uno podría responder rápidamente, ¿cuándo debería estar mi cultivo en producción? ¿Cuándo debería estar sembrando? ¿Cuándo debería estar en los diferentes ciclos? A propósito, el ciclo del tomate es un ciclo por ahí de 140, 160 días, pues dependiendo de la variedad del tomate. Hay unos tomates que sacan en 80 días, pero otros más. Pero digamos que en un promedio de 120 días. Entonces, según esta gráfica, uno diría, ¿cuándo vendo? Entonces uno diría, yo vendo cuando el precio es máximo. Por ejemplo, un precio para sacar una fecha interesante para sacar producción, por ejemplo, sería en diciembre. ¿Sí? Otra fecha importante para sacar producción sería, por ejemplo, en febrero. Y otra fecha para sacar producción sería, por ejemplo, en marzo. ¿Cuándo no debería yo sacar producción? Diría uno. Por ejemplo, a principios de noviembre no debería haber sacado producción. A principios de enero, pues no debería haber sacado producción. Y digamos que en marzo no debería haber sacado producción.
Este tomate, digamos que tiene comportamiento de mercado muy similar a la papa, a la cebolla. Son productos que escasean y que son muy caros y el precio varía mucho. Entonces yo como agricultor de precisión, a diferencia, por ejemplo, de un cultivo a la intemperie, que depende de las condiciones climáticas, ¿qué podría hacer yo? Entonces yo controlo todas las condiciones de mi cultivo. Desde Internet de las Cosas nos dimos cuenta que yo puedo controlar iluminación, temperatura, es decir, yo puedo planear mi cultivo. Y desde la analítica, recogiendo todos estos datos, yo podría decir cuándo planeo mis ciclos de producción. Entonces, lo que hace la analítica es todos los datos de mi cultivo, primero para describir lo que pasa en mi cultivo, cuándo hay producción, de qué depende la producción, cuánto se demora en mi clima, cómo tengo que irrigar. O sea, tengo que tener primero descrito mi cultivo. Por eso, en Internet de las Cosas le colocamos muchos sensores al cultivo. Necesitamos la mayor información. Y después genero un módulo descriptivo de mi cultivo. Y con ese modelo descriptivo, después genero un modelo predictivo. Predictivo significa voy a predecir. ¿Y hacia dónde voy a predecir yo? Voy a predecir que la gráfica de producción de mi cultivo coincida con los picos del precio muy alto. Porque yo, que soy agricultor de precisión, lo puedo planear. Un cultivo a la intemperie o con una agricultura tradicional depende de las condiciones climáticas y no tiene tanto control. Entonces, la parte de la analítica se suma a mejorar, optimizar todas las condiciones del negocio. Insisto, es aún más poderoso en cultivos que presentan muchas fluctuaciones, que son, digamos que los más normales, tomate, cebolla y papa, puse un ejemplo, es porque el precio, mejor dicho, digamos que si yo vendo cuando el precio es más bajo, la ganancia es el doble. Inclusive yo, dependiendo del momento en que produzca, podría perder o ganar el doble. Entonces no es digamos que no es trivial tener un análisis descriptivo de mi cultivo, que lo tomo con los sensores y ya aplicando técnicas de analítica, entonces a futuro, ¿cómo puedo planear mejor mis elementos? Como quien dice, tenemos todo un campo. Bueno, eh, voy a extender un poco saliéndome de la esfera de la agricultura de precisión, pero tomándola. Bueno, y esto de la analítica, ¿en qué se basa? Pues se basa en la información y los datos. ¿Sí? Yo lo primero que tengo es que tengo varias cosas cuando hablamos de analítica, tengo digamos que varios campos de acción. Uno primero es los datos como tal, los datos que me entrega el sensor de humedad, los datos que me entrega el sensor de iluminación, los datos que me entrega la lectura de la bomba de agua que eh, hace el riego automatizado, riego por gotera. Es decir, yo tengo todos los datos que me van entregando en la nube, en nuestro caso posiblemente en la nube de Arduino. Y luego yo los preparo. No toda la información que yo recibo está apta como para describir. Digamos que se apagó el dispositivo. O sea, yo lo primero que tengo son todos los datos y luego los preparo. Genero unos reportes. Los reportes es una descripción, gráficas de producción, ciclos de producción, cada cuánto produzco, cómo es el ciclo de mis plantas, cuánto entran en fenescencia o muerte mis plantas. Y luego con la analítica ya genero modelos. ¿Cómo es el comportamiento de mi cultivo? Y yo con los modelos, con técnicas de analítica, genero progresiones y genero predicciones. Todas las predicciones es para apoyar las decisiones de mi cultivo. Insisto, cuándo siembro, qué especies, cómo diversifico, todo para optimizar la toma de decisiones. Y hay otros elementos, ya, pero estos ya son, digamos que firmas especializadas en analítica que ya venden el proceso completo. Es decir, podría haber una firma que se dedique al cultivo del tomate y lo que le vende a la gente es, bueno, si usted va a vender tomate, esto es lo que usted necesita saber. Y este es el proceso, y este es el ciclo de cultivo, y estas son las temperaturas. Entonces uno podría dedicarse a generar modelos de analítica de la agricultura y este tipo de cosas las vamos a empezar a ver en un futuro, ya están sucediendo actualmente y en un futuro. Entonces, apenas tengo los datos en las nubes, qué tengo que hacer para transformar esos datos en modelos y la transformación es en ganancia? ¿Cierto? Eso es claro.
con la analítica, o sea, con nuestra cultura de precisión, queremos una ganancia. De todas maneras, en soberanía alimentaria nos dijeron que esa ganancia es una ganancia de sostenibilidad. No es plata para mí que me entra en mi bolsillo, sino es una ganancia social, económica y ambiental. Lo primero es recolectar la información y esa recolección se hace con las técnicas de Internet de las Cosas. ¿Listo? Luego, con un experto en agricultura o un experto que ha estado al pie del cultivo, transformo esos datos para, digamos que, tomar la información que es relevante, convertir en Internet las cosas, hablamos de variables enteras, de cadenas de datos, dependiendo, yo necesito hacer unas transformaciones. Luego limpio los datos, en especial buscando los datos que siempre tengo que tener una plataforma donde tengo los datos respaldados, los aseguro, los almaceno, ¿cierto? Y ya los monto en plataformas de analítica. Listo. Existen múltiples plataformas de analíticas y digamos que ese es uno de los temas que vamos a ver hacia el final, donde Amazon AWS, Google Analytics, Power BI, toman este tema desde la analítica, desde diferentes, proveyendo herramientas para facilitar, digamos que, el uso. Y a futuro yo puedo complementar, digamos que los datos que tengo, comprando otras bases de datos. Por ejemplo, yo me especializo en el cultivo del tomate, pero me gustaría irme hacia la cebolla. ¿Será que alguien tiene los datos de un cultivo de cebolla en el contexto local que yo pueda comprar y generar modelos descriptivos y analíticos? Digamos que hoy en esta sociedad del conocimiento, entonces ya se usa mucho que uno compre como información, bases de datos, y hagamos que esto es tan real como que el principal insumo que tienen, por ejemplo, las redes sociales, es que tienen la información de nosotros, tienen la información de nuestros gustos, tienen la información de qué nos gusta, a dónde paseamos, qué compramos, y con eso se generan perfilaciones. Y básicamente el que quiera vender un elemento ya tiene toda nuestra información. Bueno, aquí como antojando un poquitico de por qué agricultura de precisión, por qué dedicarnos a la Internet de las cosas, por qué dedicarnos a temas de analítica. Estos sueldos son un salario mensual en pesos colombianos, ¿cierto? Digamos que un buen salario en Colombia es de 5 millones de pesos. Estoy hablando para que tengan un comparativo, eso sería un buen salario, ¿cierto? Pero miren, por ejemplo, estas profesiones en el contexto norteamericano, en el contexto de Estados Unidos específicamente, un gerente de sistemas de información, informáticos e información, se puede estar ganando 45 millones de pesos al mes. Eso es 9 veces lo que es un buen salario en Colombia. Un analista de seguridad de la información, 38, 39 millones de pesos. Un científico de datos y ocupaciones en general en ciencias matemáticas, estadística, matemática pura, enfocada analítica, 31 millones aproximadamente. Y digamos que el perfil más bajo de trabajar en analítica en el contexto de Estados Unidos, un analista de seguridad de la información, 30 millones. Todos ellos entre 6 y 9 veces lo que es un salario bueno en Colombia. Esta profesión de analítica está en demanda. Lo que yo aprendo y aplico, por ejemplo, arrancando en agricultura de precisión, puede ser aplicable a otros campos del conocimiento. Voy a terminar digamos que mi motivación. Insisto, hoy estamos en un tema de cierre y la motivación es a seguir con este tema y a dónde podemos derivar. Ya vimos la importancia de la analítica que se traduce en ganancia, se traduce en eficiencia, se traduce en sostenibilidad, una sostenibilidad que se está viendo en jaque en este momento. Vimos algunas profesiones, vimos algunos elementos, digamos que específicos del tema de datos. Bueno, en el contexto mundial. Listo. A mí me gusta mucho contextualizar lo que está pasando. Pregunta. ¿Cuáles son las empresas más grandes del mundo en valor de mercado? Obviamente yo tengo ahí esa presentacioncita y les voy a ir descubriendo poco a poco. Pero ¿alguien se atreve a decir cuál es la más cara? Grupo Walmart. Una aproximación interesante. Walmart es la empresa más grande del mundo, más no es la más cara, pero muy cerca, sí está en el top 10. Ojo pues. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Microsoft es la empresa más cara en valor de mercado
con 3.2 trillones, ¿cierto? Eso vale Microsoft. Vamos hacia un punto, pero me gusta ahí que tener cierto suspenso. Bueno, ¿cuál es la segunda? En esta misma línea, ¿alguna conjetura? Apple. Perfecto. La tercera, que es para mí la más sorpresiva. ¿Cuál será la tercera? Meta. No está en la tercera, pero está como, creo que Meta es como la sexta. Esta empresa que sigue vale más que Meta, Tesla y unos gigantes tecnológicos juntos. Nvidia. ¿Qué hace Nvidia? No, pues ni idea. Nvidia hace la GPU, hace los procesadores de las tarjetas gráficas antes de 2020. Nvidia soporta toda la plataforma tecnológica de la analítica de datos y la inteligencia artificial. Les estoy mostrando estos daticos para que sepan dónde está la plata en el mundo. Cuarta empresa, Alphabet. Quinta empresa, Amazon. Y lo voy a dejar hasta ahí. ¿Qué tienen en común todas estas empresas top 5 a nivel mundial? Que es muy relevante para nosotros como agricultura de precisión. El tratado de la información. Exactamente. El producto más importante de estas firmas es la información. Y creo que solamente me toca aclarar con Amazon. La mayoría de la gente piensa que Amazon es una tienda, pero Amazon obtiene el 80% de sus ganancias con Amazon Web Services, es decir, el manejo de la información analítica y nube de Amazon son su principal. Todas estas empresas se dedican a Internet de las Cosas, analítica, entre muchas otras herramientas. Y otro tema en común que tienen estas empresas, en especial C de Microsoft, Alphabet y Amazon, todas ellas quieren que trabajemos con ellas. Todas ellas tienen cursos de Internet de las Cosas, analítica, en temas en general relacionados con toda la industria 4.0. Nos capacitan de manera gratuita y si mostramos capacidad de certificación, nos emplean. Pero hay que demostrar capacidad, continuidad, interés, hay que certificarse y estos son horas de trabajo. ¿Listo? Con eso, digamos que quería concluir a manera de motivación en este cierre. Estamos en este curso de agricultura de precisión. Estamos cerrando con un tema de analítica que tiene toda la proyección del mundo. Entonces la idea es dejarles esa inquietud. ¿Cuál es la proyección? ¿Hacia dónde voy? Insisto, el top 5 empresas a nivel mundial trabajan con datos, entre otras, pero los datos son su principal fuente de ingresos. Contemplemos un futuro en Internet de las Cosas, en analítica, que tendríamos un futuro bastante asegurado. Gio. Compañerito Giovanni. Listo, Juancho, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bueno, entonces en este momento vamos a hacer un ejercicio, vamos a tratar algunos datos de una base de datos que recopilamos, pero no es de nuestra base de datos, una base de datos de otra parte. Entonces vamos a intentar hacer algunas cositas con algo de analítica de datos, manejando algunos datos. El software que vamos a manejar, pues vamos a manejar Microsoft con Excel. Realmente pues hay muchas plataformas, mucho software para hacer datos, analítica de datos, pero Excel es una herramienta muy poderosa realmente. Excel tiene mucho que hacer y para nosotros que estamos empezando en este cuento de la analítica de datos, pues también es un punto de partida importante es hacer algunas herramientas de Excel. Por lo tanto, en esta media hora que nos queda, vamos a hacer algo sobre analítica de datos. La idea es que yo voy haciendo los ejercicios, la base de datos que vamos a manejar
la vamos a compartir, va a estar en el campus para que ustedes también pues hagan sus ejercicios. No se les olvide que aunque esta no es una base de datos de nosotros, se le hace el mismo tratamiento que se le haría pues a una base de datos normal y que tengamos nosotros a partir de la recolección de información en la plataforma de Arduino. Después de que tengamos la información en la plataforma Arduino, ¿cómo haría uno los datos? Entonces, vamos a trabajar con Excel. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir el... ¿Mm? Y voy a compartir esta pantalla. ¿Me confirman, por favor, que estemos viendo la pantalla? Confirmado. Listo. Bueno, esta es una estadística agrícola de, como está diciendo Juancho ahorita, del cultivo de tomate, que se está midiendo entre 1961 y el 2020. Cómo se ha comportado el cultivo de tomate a lo largo de estos años a nivel mundial. Entonces, ahí está pues la base de datos, nos lo sacamos. Este sería como la presentación. Entonces vamos a revisar un poquito los datos y cómo se puede hacer con los datos, qué información se puede obtener a partir de ellos. Esta de acá, pues nos está mostrando esta primer hoja de Excel, nos está mostrando alguna información. ¿Listo? Entonces, el producto, pues estamos hablando que son tomates secos. Aquí nos están hablando del año de 1961. La unidad me está diciendo que es por hectáreas, ¿sí? Y el valor, cuántas hectáreas cultivadas hay de tomate en el mundo. Para 1961, pues hay 1.680.450 hectáreas cultivadas de tomate en el mundo, pues y ahí va cambiando la información. Entonces, esta información es recopilada desde el 1961 hasta 2020. 2020 que recoge esta información y el primer valor que encontramos es las hectáreas de tomate cultivado. ¿Listo? Entonces, esta información es lo que llaman información en bruto, que es realmente lo que usted recoge en información. Y de acá en adelante, ¿qué se hace con eso? Entonces, acá lo primero que hay que tener en cuenta es dos variables o dos datos importantes. Lo primero, estamos hablando de tomates, estamos hablando de años en la columna E y estamos hablando de unidades que me están hablando de hectáreas y los valores que están acá. Realmente de aquí en adelante solo vamos a trabajar con estos dos datos que son los años y el valor en hectáreas. Entonces acá se hace algo que se llama limpieza de datos. La limpieza de datos consiste en que uno debe tomar la información que tiene y a partir de la información de ahí empezar a ver qué información me sirve y cómo la puedo recolectar y cómo la puedo procesar en otras hojas de cálculo. Uno de los errores que comete uno en Excel es que uno sigue trabajando como la información en la misma hoja de cálculo y realmente lo que hace es que va llenando como de sobreinformación su hoja de cálculo. Por lo tanto, pues la recomendación es que hagamos nuevas hojas de cálculo y lo mantengamos en el mismo archivo para que hagamos depuración de la información para presentar informes más limpios y informes mejor presentados. Tengamos en cuenta que la analítica de datos, pues lo que intenta es presentar información, mostrar información y dar un análisis de lo que estamos haciendo. Y también, pues, para tomar después decisiones y predicciones a partir de esta información. Por lo tanto, ya tengo por acá organizadas algunas hojitas. Esta hojita de datos que dice la producción obtenida. Entonces, esta producción obtenida es una nueva información. Entonces, ¿qué dice? Para 1961 tenemos una producción obtenida de, este número está dado en toneladas, en toneladas. Entonces, ¿qué tenemos de la información? Esta es información que se obtiene pues a partir de las nubes de datos y la información que recopila. Dice que para 1961 se recogieron 27.617.533 toneladas de tomate. Hay una columna anexa que la hicimos acá y entonces dice acá que esto es igual años. Este número de acá, ¿cómo lo obtenemos? Entonces aquí empezamos a mirar cómo puede uno escribir información y cómo puede uno rastrear y obtener nuevos cálculos a partir de lo que tenemos. ¿Qué nos interesa en esta columna? En esta columna nos interesa interpretar es cómo ha cambiado los datos a partir de los años y cuál es la diferencia año tras año. Entonces, este está dado en porcentaje. ¿Qué me está queriendo decir? Que la diferencia entre
1961 y 1962 fue un crecimiento del 5.5%, y que de 1962 a 1963 hubo un decrecimiento del 3.4%. Ahora, ¿cómo se escribe esa fórmula? Pues básicamente yo lo que necesito hacer es una comparación. Entonces, yo podría escribir acá, aquí hay una fórmula que la traigo acá de sí, error, pero básicamente yo podría escribir esta fórmula de la siguiente manera. Yo podría, para cada que uno va a escribir fórmulas matemáticas, uno empieza con igual, ¿cierto? Entonces en el igual coloco, ¿qué quiero saber? Quiero saber esa relación. Entonces voy a abrir paréntesis de este de acá. ¿Qué pasa con esta columna? ¿Cierto? Si la relaciono con esta segunda columna. Esto acá me va a dar una relación en decimales, ¿cierto? Como la información me sirve es en porcentaje, aunque lo podría dejar en decimales, no importa, porque lo que me está haciendo es una fracción de qué fracción representa una con respecto a la otra. Si lo quiero llevar en porcentaje, pues inmediatamente lo multiplico. No olvide que para multiplicar acá es con el símbolo asterisco por 100. ¿Por qué? Porque me da una relación con respecto a un 100%. Ahí me está dando el 94.79. Quiere decir que el año 1961 con relación al del 1962 es una aproximación del 94%. Claro, 27.000 representa, digo, 27 millones representa del 29, 94%. A esto de acá, ¿qué hay que hacerle? La ecuación que tiene ahí es que a esto le voy a restar el 100. ¿Por qué? Para que me diga esa diferencia. Por eso, de una vez acá en esta ecuación le voy a colocar menos 100 para que me dé este 5. Ahora, ahí lo que me está dando es que hay una diferencia del 5.52%. O sea, que la diferencia realmente entre 1961 y 1962 es de 5%. Ahora, si revisamos la ecuacióncita otra vez, esa es la ecuación que estamos escribiendo. Me está diciendo que a eso le resta el 100% para revisar cuál es el error entre uno de los dos. Entonces, lo que me quiere decir esta columna es cómo ha crecido o decrecido de un año para otro. Entonces, estamos diciendo que del 1961 al 1962 creció un 5%. Pero miren que de 1962 a 1963 decreció el 3,4%, el 3,4%, con un decrecimiento, o sea que bajó. Ahora, ¿por qué es importante saber estas cosas? Lo primero que es importante es porque realmente uno necesita hacer predicciones y saber cómo se viene moviendo el mercado. Ahorita vamos a hacer cómo se graficaría esto y cómo lo ve uno en una base de datos. Entonces, de acá tenemos esta información y revisamos que eso se mueve así hasta el 2020. Lo primero, entonces, ¿qué puedo hacer con Excel? Como cositas básicas. Lo primero, pues, puedo encontrar el promedio, ¿cierto? El promedio es saber cuánto fue el promedio entonces de producción en estos años. Yo lo puedo hacer de muchas maneras. Yo puedo hacer un promedio general o puedo hacer una depuración de datos y decir, no, yo quiero saber el promedio de los últimos 10 años, o sea, cuánto tomate se ha vendido en los últimos 10 años, en los últimos 20 años y cómo hago eso. Entonces, lo mismo. En Excel, lo que es hacer es escribir igual. Cuando yo escribo igual es porque voy a escribir una ecuación. Hay fórmulas ya predeterminadas para hacer esto. Si no, pues uno puede escribir matemáticamente la fórmula que va a escribir. Entonces, por ejemplo, ¿quién de los que está acá me recuerda cómo se halla el promedio en una base de datos? Pueden abrir el micrófono, que yo no tengo imágenes, entonces, como estoy presentando, pero el que quiera, ¿cómo se halla el promedio de una base de datos? Es igual promedio, Sí, abro paréntesis sí. y Pero selecciono. no, la pregunta, José, es cómo haría yo si no tuviera Excel, sino que si yo quisiera ya el promedio de datos en una base de datos. Ok, si yo no tuviera Excel, Sí, pues es la suma de todos los datos dividida entre el número de datos, ¿no? exacto, listo, muy bien, José, claro. Entonces, Excel ya tiene estas fórmulas y lo que me está contando Excel, claro, dice igual promedio. Entonces, yo puedo colocar acá promedio, ¿cierto? Abro paréntesis
y entre quién y quiero hacer el promedio de todos los datos o solo una parte. En este caso quiero hacer el promedio de todos los datos y me está diciendo que eso está en la columna B3. Les voy a colocar que eso está en la columna B3, 2 puntos. ¿Hasta dónde quiero hacer el promedio? Pues la voy a hacer hasta la columna B62, que es la última columna, y estoy promediando, cierro y le doy enter ahí. Me está diciendo que el promedio de tomate en estos años, desde el 61 hasta acá, pues radica más o menos en 89 toneladas, 89.162.911. Ahora, ¿para qué me sirve también? Yo puedo acá hacer ciertas cosas. Por ejemplo, como yo acá hice el promedio, pues si yo quiero también hallar el promedio de estas diferencias. Por ejemplo, no olvide que esta tercera columna, la columna C, me está hablando es cuál ha sido el cambio porcentual año tras año o un año con el otro. Entonces yo también puedo hacer un promedio de cuánto ha sido esos cambios año por año. Entonces lo corro acá y ya inmediatamente él me copia. ¿Qué quiere decir? Este 3 lo que te está diciendo es que el promedio en cambio porcentual año tras año ha sido un crecimiento, ha sido positivo y ha sido un crecimiento del 3% año por año. Entonces, más o menos, la primera herramienta que encontramos acá es cómo hallar promedio, también cómo hallar sumatorias. Podía hallar, pero no tiene sentido en este caso, hallar, por ejemplo, la sumatoria de esto acá. Porque hallar la sumatoria me da el total, pues realmente me interesa como el promedio. Bueno, ahora, yo puedo hacer de las siguientes maneras organizar los datos. Esta parte en analítica es lo que llama limpieza de datos. La limpieza de datos me sirve para uno organizar información de la forma que uno la quiera presentar. Yo quisiera saber, por ejemplo, cuál fue organizar los años de mayor producción y de menor producción. ¿Cómo los organizo? Yo podría tener para un informe de cualquier manera, podría presentar de mayor a menor. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es una limpieza de datos. Entonces, voy a llevar estos datos, los voy a cortar, los voy a hacer en esta misma línea, los voy a cortar y los voy a pegar acá. ¿Por qué razón? Porque estos datos que tengo acá vienen desde las hojas anteriores que los vengo trayendo como información. ¿Cuál es el problema? El problema que uno tiene con estos datos cuando los tiene así es que vienen con fórmulas predeterminadas. Entonces, cuando lo copias, te copian las fórmulas. Entonces, la limpieza de datos no es tan eficiente. ¿Cuál es la recomendación? Cuando yo voy a hacer información o voy a hacer nuevas cosas, los pegue. Y voy a pegarlo como números. Porque cuando pego números, los números simplemente ya me quitan las fórmulas y lo que tenía predeterminado, entonces me permite tener números en bruto que me permite una mejor operación pues con ellos. Son los mismos números que tengo acá, solo que me permite encontrarlos de una manera bruta. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no tienen una fórmula predeterminada. Por ejemplo, cuando le doy clic acá, mire que acá me aparece que es el número, mientras que cuando le daba clic en este de acá, me aparecía una fórmula. Entonces eso me va a permitir que yo ya pueda trabajar con números en bruto y no números con predeterminación de fórmulas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a recoger esto y yo quiero, por ejemplo, organizar, que me quede organizado toda la información sin desconfigurar nada, que me quede organizada la tercera columna, que me quede organizado con respecto a la tercera columna. Entonces voy acá donde dice orden, ordenar y filtrar, voy a dar orden personalizado y voy a decir yo quiero que esta información me quede con respecto a diferencia anual, o sea que me organice con respecto a esta columna de menor a mayor o de mayor a menor. Lo voy a colocar de mayor a menor porque yo quiero saber dónde fue el año donde mayor diferencia o mayor crecimiento hubo. Y también pues lo puedo haber colocado de menor a mayor para darme cuenta dónde estuvo el menor, y lo que hace es que me organiza esa base de datos. Entonces, ¿qué me permite? Por ejemplo, aquí podemos evidenciar que en 1999 fue donde mayor crecimiento hubo, después en 1989. Entonces me está organizando con respecto de mayor a menor la columna de diferencia anual
y a este lado me está colocando la correspondencia en años. Entonces, me permite ver cuáles fueron los años de mayor rendimiento, de mayor crecimiento en el cultivo de tomate. No se le olvide que estamos hablando de toneladas. También me está diciendo que en 1991 fue el año donde menor crecimiento hubo con respecto a eso. Es más, hubo un decrecimiento. ¿Qué quiere decir? Que en 1990 a 1991 hubo un decrecimiento del 11%, casi 11.5%, que fue lo que bajó la producción. Entonces, esto me permite a mí ver este análisis de datos. Lo primero, pues para uno estar como organizando según la información que yo quiera dar. Ahora, no se les olvide que aunque estoy haciendo de tomates por años, nosotros acá podemos tener, por ejemplo, nuestros cultivos en producciones por mes y enterarnos en un año cuál fue el mes con mayor producción, cómo cambió de un mes para otro y mantener esa información. Ahora, esta es la información que uno maneja como en bruto y que la vamos organizando. Es importante lo que acabo de decir, lo de la limpieza de datos. La limpieza de datos es importante porque uno trabaja con ya números en bruto, no números basados en fórmulas, porque si lo basamos en fórmulas, cuando hagamos este análisis, pues va a cambiar la configuración y por lo tanto no nos lo va a organizar. Entonces, eso sería como una primera. De acá voy a pasar a una segunda que ya tengo una información. Aquí lo mismo. Tenemos el año, la superficie cosechada y la diferencia anual. Misma ecuación que tenemos, pues tenemos en 1961 cuál fue la cosecha que se hizo, cuál fue la diferencia anual y hicimos la misma fórmula. Mire que estamos relacionando el día anterior con el dividido el año anterior por 100 para llevar un porcentaje y los restamos con 100 para que me haga esa diferencia. Si no le restamos el 100, pues me daría la aproximación porcentual, que en este caso sería como un 98%. Bueno, esta de acá pues tiene lo mismo. Yo podría hacer lo mismo y organizar esto en sacar promedios y sacar este tipo de cosas. Voy a pasar acá que ya me configura las dos informaciones. Rendimiento promedio por hectárea. Entonces acá que hicimos, si usted mira esta ecuación, lo que estoy haciendo es cogiendo las tablas anteriores, que es producción obtenida, que es este valor de acá, que es en toneladas, y la superficie cosechada, que es esta segunda tabla que tengo acá. En esa tercera tabla es el rendimiento, me está hablando de cuándo es el rendimiento promedio de toneladas por hectárea. Entonces me están diciendo acá que este promedio pues está basado básicamente es en esa división. También acá puedo saber cuál es el rendimiento por cada año. Por cada año, pues vemos que eso tiene como un crecimiento de manera lineal. Ahora, revisar si es lineal o exponencial, yo les voy a explicar cómo hacemos ese trato de datos y cómo es esa información. Ahora también acá es importante saber cómo es el crecimiento año por año. Entonces, hasta aquí vamos con alguna pregunta, tenemos alguna inquietud para que pasemos ya como a obtener algunas gráficas y algunas predicciones. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Sí, dime, José. Esta información que nos está presentando es así es como se descarga de la nube, ¿verdad? Vamos a poner, yo descargo de la nube y lo exporto a Excel, y entonces una vez que esté exportado en Excel tengo que hacerle la manipulación de la información para ver qué tengo de utilidad, qué no me sirve y todo eso, ¿verdad? Es un proceso Sí, claro. que tengo que hacer. Sí, señor, claro. José, nosotros, por ejemplo, ¿qué información obtiene uno, por ejemplo, del Arduino y de la información que estamos manejando nosotros para esta base de datos? Lo primero, por ejemplo, si estamos haciendo el de humedad. Entonces, el de humedad te va a mostrar, por ejemplo, un registro diario de humedad. También te lo puede mostrar hora por hora. Entonces, vos puedes hacer una depuración. Entonces, el Arduino te muestra esa base de datos completa y te muestra, por ejemplo, la fecha. Vos lo que puedes hacer inicialmente una depuración de datos es sacar promedio por día y después montar por meses y después hacer este tratamiento. Realmente lo que hace uno es con la nube te da la información como vos se la pidas. Por ejemplo, él te muestra un registro, vos decís que yo necesito que me registre la humedad por días o por horas. Entonces, cuando te
da la información por horas, entonces él te da ese dato y vos ya lo puedes organizar y manipularlo totalmente. Claro, la idea es que toda la información que me da la nube, yo la puedo llevar a Excel. O sea, todas estas bases de datos son compatibles con Excel. Ya colocarle los títulos y el tipo de cosas, pues ya uno se encarga por entendimiento de uno como quiera hacerlo, pero el tratamiento de datos todo es desde la nube, se puede llevar a Excel. ¿Listo, José? Sí, perfecto, gracias. Listo, José. Bueno, entonces acá quiero que miremos, por ejemplo, esta de acá, que es una información importante. Entonces, aquí ya tengo como el resumen. Entonces, aquí en esta de resumen tengo lo siguiente. Tengo el año, ¿cierto? Tengo la producción obtenida, pues ya vimos que es un dato que lo arroja a la nube. Este es un dato tomado, este realmente no es un dato procesado. Mira que, por ejemplo, acá dice que esto acá tiene una fórmula y es porque esto lo sacamos de una base de datos que había que sumar, pues, varios bases de datos diferentes para tener este número. Por lo tanto, este es un número procesado. Es importante que de aquí en adelante uno utilice los limpieza de datos, o sea, los cortes, si necesito esa columna procesarla, la corto, la pego y la pego como número, para que el número no tenga ningún problema, pues, a la hora de manipularlo. También tengo la superficie, el rendimiento, o sea que el rendimiento no olvide que es este número dividido con este que dice que está en toneladas por hectárea. Pues aquí repetimos lo del año. 1961, pues se repitió esta columna, no es necesario. Ahora, vamos a lanzar unos gráficos importantes. Por ejemplo, gráficos importantes es que yo quiero saber, por ejemplo, cómo es la producción obtenida. Entonces voy a irme a la columna de producción obtenida. Esta de acá ya la tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar estas dos columnas y las voy a resaltar. Con control, para poder resaltar una, dos o varias, doy control pues y las voy a cuáles son las columnas. Entonces voy a hacer una gráfica que me permita encontrar cuál es la producción obtenida por año. Por año desde bueno, este de acá, bueno, lo voy a hacer con la original, porque esta de acá, pues no se les olvide que ya está organizada. Entonces voy a borrar esta de acá, que esta fue la que procesé ahorita. La puedo hacer también por esa, pero voy a hacerla con la inicial. Entonces, voy a hacer con esta columna y esta columna, voy a hacer una gráfica. Esa gráfica que me va a permitir ver cómo ha sido el crecimiento o decrecimiento y cuáles son los meses de mayor producción y cómo viene comportándose el cultivo. Ahora, hay gráficas indicadas para uno hacer este tipo de cosas. Para uno hacer este crecimiento, entonces lo voy a insertar y lo voy a hacer una gráfica de barras que me va a permitir ver cómo viene funcionando. Entonces voy a hacerle con esta gráfica y me va a mostrar año por año y el número de toneladas de acá. No se olvide que Excel es una herramienta súper poderosa, ya tiene muchas herramientas, hay muchas más herramientas que las próximas sesiones posiblemente veamos algunas para cómo se pueden mostrar gráficos y procesar, pero por el momento vamos a revisar esta de acá de Excel. Entonces, encontramos que esta gráfica que me está mostrando, y si ustedes pueden ver, muestra cómo desde 1961 realmente se ve que hay un crecimiento de este tipo. Este crecimiento lo que me está diciendo es que al principio este era el cultivo de tomate y miren ese crecimiento como hasta el 2018, vamos a ver si está hasta el 2020. Bueno, aquí hay un pequeño inconveniente, voy a cortar. ¿Por qué? Porque me lo está tomando hasta el 2020, pero me tomó también el promedio, pues el promedio, por eso había un bajón en la gráfica. Ya mire que la curva que había acá, que 2020, ya no aparece porque está como cortado acá, que pareciera que el 2020 hubo un bajón de producción y no, es porque me tomó la información hasta donde estaba el promedio que hemos sacado en el paso anterior. Pero entonces, como pueden ver, uno puede tomar este tipo de gráficas y predecir que realmente viene creciendo. Ahora, picos importantes. Si ustedes se acuerdan ahorita cuando hicimos lo de la diferencia anual, nos dimos cuenta que aquí en 1991 había habido una caída importante. Cuando organizamos los datos, nos dimos cuenta que en 1991 había una caída importante. Mire que la gráfica me muestra que aquí fue la mayor caída, pero que realmente en el tiempo
uno puede encontrar pues como la información y darse cuenta que el crecimiento del tomate pues va como en creciente. Ahora, si quisiéramos hacer otro tipo de gráfica, vamos a hacer otro tipo de gráfica con esta de acá. Por ejemplo, las, las hectáreas con respecto a los años, ¿cierto? Si yo hago las hectáreas con respecto a los años, ¿qué me va a mostrar? Pues voy a insertarle otro tipo de gráficas que se utilizan para esto. Las que son de líneas de tiempo son importantes. Esta de acá son líneas de tiempo y me va a mostrar, por ejemplo, qué puedo hacer con eso. Pues como vemos este gráfico también que me está mostrando, lo mismo, que en las hectáreas vienen creciendo desde 1971 hasta que llegamos al 2020. O sea que la utilización de hectáreas para cultivar, pues también viene creciendo. Qué sería importante? ¿Qué pasa con este pico de acá? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasaría? Entonces uno en el análisis de datos, cuando presenta información, es importantísimo dar justificación de algunas cosas, de algunos puntos importantes. Esta fecha de 1991 puede ser un tiempo de presión económica mundial. Por ejemplo, en 1991 puede haber pasado que hubo depresión mundial o que hubo una caída en el mercado, por lo tanto, el cultivo de algunas cosas pues, fue menor. Entonces, posiblemente puede haber pasado ahí. ¿Listo? Ahora, quiero que revisemos otro tipo de gráfico que para mí es muy importante y es el siguiente. Uno en analítica de datos pues tiene que hacer varias cosas. Lo primero que tiene que hacer es intentar pues dar información y presentar información clara con gráficos o con números. Los gráficos se utilizan porque es que es para presentar la información y cómo decirle a la gente común y corriente, porque no todo el mundo es matemático, no todo el mundo es ingeniero y no todo el mundo entiende cómo funciona la analítica de datos, es presentar una información clara. Cuando uno mira un gráfico, cualquier persona la entiende. Por eso los periódicos, las revistas y todas partes, pues cuando muestran información, muestran son gráficos. Esta parte que está por acá atrás, que es el manejo de los datos y las fichas técnicas, pues realmente casi nadie las conoce porque el manejo es realmente importante, es el manejo numérico. Entonces, ¿cómo haría uno una predicción y cómo encontraría uno la forma? Entonces vamos a intentar hacer linealización de información, o sea, cómo lo acerco a curvas y cómo podría ser uno predictivo en el tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque si año tras año va a pasar lo mismo y estamos haciendo manejo de datos, pues yo podría predecir qué pasa. Y para predecir, pues para eso están las ecuaciones matemáticas. Ahora, esto se puede hacer a mano, claro, y uno va a aprender en la universidad cuando está estudiando ingeniería cómo hacer estas regresiones lineales y cómo hacer esta información, pero realmente ya no hay que hacerla. ¿Para qué vamos a hacer si ya nosotros tenemos como la forma y la herramienta, pues que en este caso va a ser Excel, pero hay muchas herramientas? Entonces voy a tratar de hacer aproximar una curva, hace una regresión lineal, es realmente sencillo y que me sirve para uno tener predicciones a futuro y tener ecuaciones que le permitan a uno encontrar cómo predecir y cómo seguir y para presentar información, porque uno acá, esto es de datos que son de una vez ya obtenidos, pero uno cómo podría hacer si yo quiero tener datos, por ejemplo, para el año que entra, cómo podría hacer una regresión. O sea, por ejemplo, con esta información nosotros sabemos que viene creciendo, por ejemplo, el rendimiento promedio. O sea, año tras año, cada vez es más grande, cada vez es mayor, pero yo cómo podría hacerlo, una predicción, yo como dentro de 10 años, ¿cómo estaría? Dentro de 15 años. Este tipo de, la analítica de datos a mí me sirve para eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar, voy a seleccionar la columna de años y voy a hacerla con el rendimiento. ¿Cómo se hace una regresión lineal? Acabo de insertar. Lo primero que insertar es una gráfica, pero de dispersión. Una gráfica de dispersión me permite es hacer una relación entre los años en el eje X y en el eje Y, unos valores de rendimiento. Entonces voy a escoger este punto sencillos, pero no necesito. Bueno, perdón, cometí el error que no debemos cometer y es que voy a tomar esta columna
y la voy a limpiar. No se olvide que la voy a limpiar de la siguiente manera, porque no se olvide que él tiene una fórmula. Entonces la voy a traer por acá y la voy a pegar acá, ¿cierto? Y voy a traer el rendimiento, porque no olvide que hay que limpiarla. Este rendimiento tiene un promedio, entonces por lo tanto ya está configurado a partir de una ecuación. Por lo tanto, voy a traerla y la voy a pegar con una serie de números. Entonces le doy acá, pegar como número, para que no me vaya a impedir ahí. Ahora sí, voy a graficar esta tabla de acá. Ahí sí me permite encontrar una tablita y voy a insertar una de puntos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, me la grafico por acá. Ahora, ¿qué hago con esto? Esta de acá me está mostrando cómo se está moviendo y cómo se viene comportando el rendimiento. El rendimiento, como pueden ver, tiene una curva que no es lineal, es una dispersión que me muestra cómo hay cambios en años. Pero yo quisiera proyectar esto, ¿qué debería ser? Pues debería ser intentar llevarla a una tabla de puntos o hacer una regresión lineal. La regresión lineal en matemáticas, pues con tantos puntos, pues realmente son engorrosas, pero ya Excel me permite. Entonces, ¿qué voy a hacer? Doy clic sobre la gráfica. El exterior, pues me permite cambiar los títulos, cambiar el eje X, el eje Y, pero me interesa hacer la regresión, entonces le voy a dar clic encima de la gráfica y voy acá donde dice más. Aquí en más me da una serie de opciones y es de la siguiente manera. ¿Qué opciones me está dando? Me está dando ¿qué puedo obtener? Ejes, ya los tengo. Títulos, si quiero cambiar el título, los ejes. Pero me permite acá la línea de tendencia. Esa es muy importante porque acá me permite la línea de tendencia. La línea de tendencia yo puedo escoger y mirar qué línea de tendencia es. Por ejemplo, en este caso, si es lineal, si es exponencial, si es de qué tipo es. Ahora, esta de acá, pues podemos revisar que es una línea de tendencia lineal. Ahora, me voy acá sobre la gráfica y puedo encontrar a ver qué tipo de línea puedo trazar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de línea puedo trazar acá? Y es una lineal. Ahora, cuando tengo la línea de tendencia, puedo encontrar más información. Entonces, es lineal, entonces es una línea recta. Ahora, esa línea recta, ¿qué información me puede presentar? Me puede presentar la siguiente. Entonces, acá tenemos, si posiblemente, ¿será que es una exponencial o qué? ¿Quién está por ahí y me puede decir si posiblemente se acerca más a una exponencial o a una lineal? Hola. Bueno, entonces voy a dejarla como una línea de tendencia lineal. Listo, entonces voy a dejarla ahí y voy a hacer lo siguiente. Acá uno puede transformar y colocarle pues que la línea quede mayor, quede menor y quede de esta manera. Entonces, voy con la línea de acá, es una línea lineal. Yo podría cambiar algunos parámetros, por ejemplo, cambiar que el eje X, pues a mí me está diciendo que es de 1950. Yo podría cambiar acá y decir que no lo necesito desde 1950, sino que lo necesito desde 1961 para que se me acorte. También cambiar algunas dimensiones para que la gráfica se me haga más manejable. Ahora, voy acá a buscar otro tipo de cosa. Entonces, acá, hasta ahí vamos bien con la regresión lineal, la línea de tendencia y esto, sí. Ahora, ¿por qué es importante? Mire, cuando yo llego acá, le doy doble clic sobre la línea de tendencia, le doy doble clic sobre la línea de tendencia, él me abre este cuadrito de diálogo. Ese cuadrito de diálogo es muy importante. ¿Por qué? Porque yo le di que era lineal, pero de pronto si yo veo que la curva no se me está ajustando a la lineal, pues busco de pronto no vaya a ser una exponencial o de pronto una logarítmica o polinómica. Pero como podemos ver, esta de acá se acerca mucho a una línea recta porque todos están como alrededor dispersos de una línea recta. Importante para los profesores que somos profesores de matemáticas para encontrar algunos tipos de cosas.
Es importante acá en este recuadrito, si lo ven, donde dice presentar ecuación del gráfico. Esta es la parte como más importante de este gráfico que estamos haciendo por lo siguiente. ¿Por qué? Porque cuando yo veo la ecuación del gráfico, lo ven acá, esta es la ecuación de una recta, que dice que y es igual a este número en x menos 600. Esta de acá es la ecuación de la recta, que es y igual mx más b. ¿Por qué es importante? Es importante porque x es una variable del eje x. Si ustedes ven en el eje x, lo que tenemos, en el eje x lo que tenemos es un comportamiento en años. Entonces, cuando yo tengo la ecuación, que es la ecuación, yo ya podría saber qué pasa, por ejemplo, en el año 2030. Es importante. De pronto, en el 2030, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué haría yo en esta ecuación? Básicamente, lo que hago es, vengo a la ecuación, reemplazo esta x por 30, por 2030, él me hace la operación y me está diciendo que para el 2030, si sigue esta tendencia de crecimiento, pues tendría un rendimiento más o menos para ese año. Entonces, en analítica de datos es importante la predicción. Y la predicción se obtiene a partir de esta la regresión lineal. Para nuestro caso es una línea recta. Si fuese una línea curva o cualquier otra línea, pues él nos haría la regresión y podríamos predecir. Bueno, hasta aquí por efectos de tiempo. Bueno, preguntas hasta acá antes de volver al curso. Preguntas sobre esta parte de regresión lineal y linealización y predicción. No, José, quedamos claros. Me imagino que esta forma de presentar la gráfica, como bien lo dijo, y teniendo todos los datos, me permite a mí o a las personas encargadas de tomar las decisiones correspondientes. No vamos a suponer, si estaríamos hablando de una tendencia, por ejemplo, de humedad durante un determinado tiempo, yo aquí puedo saber cuáles son las mejoras o qué acciones tengo que tomar, obviamente, para corregir alguna situación que se esté presentando, ¿no? Claro, José, lo importante de la analítica de datos es que cuando uno tiene ya datos, por ejemplo, vos si vos haces un rastreo de datos y tenés claro, por ejemplo, esta forma de llevar, vos te das cuenta que, por ejemplo, en México hay algunos meses más secos que otros. Entonces ya, por ejemplo, para el año que entra, vos vas a tener las precauciones. No, es que en junio, por ejemplo, que hay sequía en México, las condiciones de humedad son muy bajas. Entonces yo tengo que ya sistematizar mi riego para que haga otro tipo de operaciones y me optimice la producción. O sea, también es importante porque uno hace la predicción, porque ya si es un ciclo, por ejemplo, las temporadas como la humedad y las condiciones son cíclicas. Y como son cíclicas, entonces vos también tenés que tener la operación. Ahora, lo otro importante es que hay algo que se mide en analítica de datos y más en cultivos de precisión, que es, por ejemplo, el comportamiento de las plantas. El comportamiento de las plantas es que vos tenés que tener una relación y vos haces el comparativo de humedad, por ejemplo, con el tamaño de las plantas. Entonces vos ves que en tiempos de pronto hay plantas que cuando en tiempos de sequía crecen mejor. O sea, posiblemente, por ejemplo, la uva necesita que sea árido y que de pronto no sea tan húmedo, porque entonces vos ¿cómo haces? Hacer la comparación de los dos datos, sacas tu información y ves que en los picos en qué tipo de humedad, con porcentaje de humedad, le fue mejor rendimiento, por ejemplo, la planta que estamos cultivando. Y ya que hace uno, pues uno no espera la fecha del año, sino que uno lo que hace es que ya calibra todo su riego y todo para que la humedad se mantenga en el tope máximo que yo necesito de humedad y de temperatura, porque esto es controlado. Entonces yo también puedo llevar, de pronto si tengo un invernadero, entonces yo te puedo decir, no, es que yo necesito que mi tope máximo, no sé, sean 30 grados, entonces van a mantener el invernadero a 30 grados, que no me da de tanto, porque esto me va a dar la mayor producción. O sea, lo primero es empírico, pero realmente ¿para qué sirven los datos? Los datos sirven es para vos optimizar los cultivos. ¿Y cómo lo optimiza uno teniendo estas informaciones? Por importante la base de datos. Ahora, ya hay base de datos importantes, ya hay recolección. Nosotros, por ejemplo, estos datos que tenemos acá, los sacamos, como ven, de unas páginas y los empezamos a tratar. O
sea, normalmente ya lo empezamos a tratar, uno puede sacar información de cualquier cosa, pero la idea es que nosotros aprendamos desde cero cómo hacemos eso. Por ejemplo, contando hojas, cómo es el mayor, dónde me dio mayor hojas. Entonces, nosotros lo que hicimos cuando hicimos nuestro primer cultivo fue que hicimos, sembramos la misma planta y le colocamos diferentes condiciones. Y después de las condiciones empezamos, bueno, hay que subir el riego acá, hay que mermar acá, cuánta agua, cuándo va, y con eso ya optimizamos y como pudieron ver, pues ya tenemos como algunas respuestas que también podemos seguir práctica de datos ahí. Bueno, no sé si tengamos más preguntas y lo otro, no sé si tengamos programado otra sección de analítica. Si tenemos otra sección de analítica, en esa segunda sección, pues ya voy a hacer qué pasa uno cuando tiene datos acá y los quiere trabajar en Power BI. Otro tipo, un aplicativo de inteligencia, de business intelligence, es cómo llevarlo para presentaciones y cómo se puede desde acá limpiar los datos en Excel y cómo llevarlos a Power BI para otro tipo de presentaciones. Aunque les digo que Excel es muy poderoso. O sea, realmente Excel es demasiado poderoso y uno encuentra todas las informaciones y herramientas para trabajar al menos los datos que estamos haciendo. Y también uno podría llevar y programar, hacer programación y programar este tipo de cosas. Pero realmente, si ya tenemos la nube de Arduino, podemos descargar los datos y tratarlos en Excel. Excel, mire todo lo que hicimos hoy en media hora y hice por alrededor de 15 operaciones diferentes en media hora y fueron rápido y no se demora pues uno mucho. Y mire todos los años que eran. Estamos hablando de alrededor de 60 años y 60 datos y todos combinados. Entonces es muy poderoso Excel. Realmente yo pensaría que para uno empezar en este cuento de analítica de datos, lo primero que tiene que empezar es como con un dominio de Excel. Era como el abrebocas pues ahí. Listo, eso era como lo que teníamos para hoy. También por respeto al tiempo pues de los profes y de todos los que están conectados. Bueno, un feliz día para todos. La grabación queda en el módulo. Esa base de datos que manejé también voy a limpiarla de lo que hice hoy para que si ustedes quieren hacerlo desde cero o hacer más cosas con ella, pues la tengan ahí y para que tengan la información. Ese archivito de Excel también lo vamos a colgar en la nube. Listo, y lo vamos a tener ahí en el curso. Bueno, pues que estén muy bien y feliz día para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas. Hasta luego. Muchas gracias.